Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al CADI, a los que recién están sumándose, Congreso Académico de Diseño, que busca promover y difundir la investigación en el diseño a nivel de Latinoamérica. Yo soy Paula Cermeño, soy docente de diseño industrial y voy a ser la moderadora de este panel Diseño más Naturaleza. Y estoy muy contenta de poder contar con unos increíbles invitados que ahora les voy a presentar. Como les contaba, el panel de diseño y naturaleza es, básicamente vamos a conversar en torno al tratamiento de la naturaleza como discurso conceptual en el desenvolvimiento del diseño latinoamericano contemporáneo, incluyendo reflexiones críticas sobre el biodiseño y su rol en el discurso también medioambiental, que justo en el panel anterior acabamos de ver una linda conversación sobre diseño responsable, donde justamente también se hablaron de estas implicancias, pero de un lado más social. Ahora les comento un poco, les presento un poco a cada uno de nuestros panelistas y después les dejo a cada uno de ellos presentarse y compartirnos un poco de lo que están haciendo recientemente. Primero tenemos a Ángela Doctor Roballo. Ella es profesora asociada e investigadora de diseño de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en Colombia. Ángela es diseñadora de indumentaria, magíster en dirección de mercados y PhD candidata en diseño. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Tadeo Lozano y tiene experiencia en la enseñanza del diseño de indumentaria con procesos conceptuales creativos y desarrollo de vestuario de alta complejidad. En los últimos años ha dedicado una buena parte de su tiempo a la investigación en diseño en dos líneas. Una, enmarcada en proyectos de investigación en sostenibilidad y materiales para indumentaria y textiles, y otra, desde los estudios culturales de la moda, lo que amplía y vincula su mirada crítica como aporte a los estudios de moda y el sector productivo para su mejoramiento y articulación. Bienvenida, Ángela. Ahora voy a presentar a Eldi. Eldi Lázaro es estudiante de doctorado en tecnologías creativas y diseño en la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, y ella es peruana también. Eldi Lázaro es una diseñadora peruana, miembro de la comunidad global de Fab Labs. Actualmente es estudiante de doctorado en el Instituto Atlas en la Universidad de Colorado Boulder, y es experta en diseño con organismos vivos, también conocido como biodiseño, fabricación digital y tecnología wearable. Eldi tiene una sólida educación profesional en arquitectura y obtuvo una maestría de Bellas Artes en diseño interactivo en la Universidad de California, Davis. Actualmente está investigando la intersección del biodiseño, la interacción humano-computadora y la tecnología wearable. Así que en un momentito vamos a saber un poco más sobre Eldi. Bienvenida, Eldi. Por último, tenemos a Alejandro Beis. Él es diseñador de biomateriales y cofundador del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, LABVA, de Chile. Es arquitecto, máster en proyecto urbano y diplomado en innovación y creatividad, y su trayectoria incluye investigación, experimentación y mediación de procesos creativos materiales de origen local en ámbitos educacionales, desde el segundo ciclo del nivel primario en liceos de la zona macro sur hasta el nivel superior en la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Alejandro. Bien, entonces con esto quería dar un pequeño momento para que cada uno de ustedes se presente. Quizás podemos empezar con Ángela. Hola Paula, bueno, buenas tardes para todos, todas, un gusto estar acá. Muchas gracias de verdad por la invitación tan bonita, poder hablar sobre nuestro trabajo, sobre el interés común en diseño y naturaleza. Entonces, Paula, muchas gracias. Bueno, tú lo mencionaste, mi trabajo en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, está con la Facultad de Diseño y Bellas Artes. Mi trabajo en sí
y la investigación que yo llevo a cabo ha sido bien específica y centrada en el universo de los textiles. Estamos trabajando precisamente con la idea de pensar los textiles desde su naturaleza no solamente íntima, sino realmente todo lo que lo construye. Entonces, ahí hemos desarrollado pues una visión en la que queremos construir sostenibilidad y para nosotros ha sido fundamental porque realmente darnos la oportunidad de relacionarnos con el entorno de manera diferente. Entonces tenemos investigaciones de diferente tipo, con materiales, con experiencias de uso, con personas. Ayudamos o contribuimos al desarrollo de sistemas de diseño éticos y con fines estéticos. Buscamos que realmente exista una conjunción entre el diseño y la ciencia, pero sobre todo buscamos eso, armonía con la naturaleza. A mí me gusta utilizar como la expresión de nosotros queremos ser un poco los hippies de la moda, porque queremos realmente generar como otros discursos, queremos ser ambientalistas, queremos un consumo diferente, entonces nada, estamos como en esa onda. No sé si es el momento y les muestro dos foticos de lo que hacemos o más adelante, Paula. No, adelante, Ángela. Listo, de Comparte. una. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado eh, acá, yo no sé, bueno, acá un poco, acá yo quedo en el mundo de los perdidos, por favor me dicen si se ve. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, esta es realmente un panel de ejemplos. Este primer ejemplo pues es inspirador porque es el ejemplo de Susan Lee cuando hizo sus primeras experimentaciones con cría de materiales y a partir de kombucha, que es bueno, un hongo que realmente, bueno, la gente dice que es bacteria, pero es hongo realmente, ponerlo a crecer, crear textiles. Bueno, eso nos inspiró muchísimo y nosotros lo que hicimos buscar en ese momento, hacia 2015, lo que hicimos fue buscar nuestros propios materiales y empezar a experimentar. Digamos, en la primera fase buscamos, no importaba si era artístico, si era puramente experimental, pero queríamos que fuera local, propio, natural y sobre todo degradable y compostable. Nos metimos en la idea de que la moda tiene que ser compostable y al tener ciclos de indumentaria rápida y moda rápida, se nos metió totalmente la idea que, bueno, si vamos a hacer moda rápida, tiene que ser moda de ciclo de vida corto, completo y degradable. Entonces creamos textiles, trabajamos, bueno, con fibras naturales, fibras proteicas, que son lanas, sedas. En un comienzo hicimos muchas experimentaciones, estos zapaticos son uno de ellos. Hicimos un calzado para pie diabético, una cosa interesantísima porque trabajamos con lana, como ustedes que son súper laneros, pero ustedes tienen una lana bien de lujo, nosotros trabajamos con lanas más ásperas, más difíciles y les hicimos unos tratamientos. Y bueno, la idea era contribuir al desarrollo rural de la lana, pero bien, o sea, mejorar esa cadena productiva de la lana, ayudarles y también tener un producto tecnológico local. Bueno, trabajamos con tintes termocrómicos, desarrollamos la síntesis química de la mano con la doctora Alice Pataquiva, que es la ingeniera química con que yo trabajo, y sacamos síntesis de color con base en aceite para que no hubiera residuo, eh, y bueno, y para fibras proteicas y mejorar los procesos de tinturación química que utilizaban los artesanos. Se hicieron las pruebas de residuo, como te decía, cero residuo, buscando más bien compostabilidad y degradabilidad. Bueno, estas son parte como foticos así por encima, pero como es tan rápido, acá hay unos de los resultados ya como de trabajo más social, con artesanos que ahora se los muestro, pero estos son los últimos y hemos trabajado, estos son los textiles, los biotextiles con que estamos trabajando, precisamente pensando en naturaleza íntima. Aquí trabajamos con kombucha, básicamente utilizamos el ejercicio de Susan Lee como referente y lo que hicimos fue generarle un curtido vegetal para realmente crear el biocuero. El curtido vegetal lo hicimos a partir de plantas y que tuvieran también bajo impacto, cero cromo, cero nada,
nos funcionó muy bien la aplicación de color. También hicimos síntesis de color totalmente vegetal, con mordientes minerales, todo muy como controlado, buscando que la naturaleza en efecto no se afectara, pero buscando el desarrollo como, o sea, productos y ciclos de vida, o sea, más bien, productos con ciclo de vida como el humano, productos que mueren, ¿no? Van a morir con nosotros, pueden morir con nosotros. Acá tenemos un desarrollo de un biotextil también, este es a partir de almidón. En ese estamos trabajando en este momento, es una belleza que tengo acá la versión en negro. Es una cosa muy linda porque realmente parece cuero, al tacto, aguanta súper bien. Es muy bonito, le hemos hecho muchas opciones. Acá tenemos, por ejemplo, este que va a ser tipo encajes. Estamos haciendo todos los ejercicios para llevarlo a lencería. Y bueno, ese es el punto. Nosotros vamos trabajando con fines de indumentaria. Las fotos están acá un poco rústicas porque además estas son fotos de, pues, del taller donde trabajamos. Estas ya son algunos productos terminados con los materiales. Todos buscamos que sean, bueno, este es biocuero, eh, joyería también reciclada con biocuero, todo que se pueda reutilizar o que se pueda separar. Creemos mucho como en el sentido de los monomateriales como centro y como centro para la compostabilidad. Porque si mezclamos muchos materiales va a ser difícil, entonces cuando mezclamos acá metales, pero con materiales biodegradables sí se pueden separar muy bien. Entonces la joyería es un segmento que se puede desarrollar muy bien, que puede unir no solo el diseño, pues sí, sino los como grupos culturales que vienen trabajando como prácticas con cuero, y lo que queremos es ayudarles a llevar cueros vegetales bien hechos y que los puedan desarrollar. El caso, por ejemplo, del biotextil de almidón, este lo estamos trabajando con una cadena productiva, no son artesanos, sino son personas arroceras, cultivadores de arroz, y lo que estamos es de la mano para que el residuo del arroz no se pierda y no se genere tampoco una montaña de cascarilla, que no, y que además el arroz partido que queda ahí es un material bien importante. Entonces nosotros pensamos, y ante la crisis de los arroceros por el mercado del arroz, pensamos que hay que desarrollar textiles con ellos y contribuimos pues en estas investigaciones. Para nosotros como diseñadores son un insumo y para ellos es desarrollo rural. Entonces, bueno, todo en código abierto. Acá no tenemos patentes, acá todo lo que se hace de la mano con el sistema que se trabaja. Buscamos siempre como una visión de bienestar para todos, sobre todo el medio ambiente, controlamos todos los procesos y bueno, ya creo que me pasé de mi tiempo. Eso es lo que desarrollamos acá en la TADEO y pues que son las investigaciones con las que yo he estado. Gracias, Paula. No, gracias, gracias a ti, Ángela. Está fascinante todo este conjunto de imágenes que nos muestras, y las cualidades de los procesos que se usan, ¿no? Para generar color, que no vayan a generar residuos, y al mismo tiempo muy linda también la última imagen que nos contaba sobre el arroz, y ahí justo Eldi comentaba que importantísimo usar un residuo de algo que se consume tanto, ¿no? Y en Perú también somos súper arroceros, no sé si en Chile también, pero acá en todas las casas hay una olla arrocera, o sea, no, eh, es un clásico, ¿no? Y también interesante ver los lenguajes estéticos de los que hablas, ¿no? Que justo también empiezan a generarse, no es puramente una decisión, digamos, eh, sistémica, fría, numérica, sino que cuando tomamos estas decisiones desde el biodiseño, desde estas ramas, también se empiezan a generar nuevos discursos estéticos en relación a la naturaleza, ¿no? Así que gracias Ángela. Gracias. Vamos a pasar con Eldi, quizás. Hola, sí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Compartir. Ok. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí.
Ok, genial. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Eldi Lázaro. Como dijo Paula, soy peruana. Ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Colorado Boulder. Es un programa que se llama Tecnologías Creativas y Diseño. Y también hice mi maestría. Bueno, acá voy a mostrar un poco, perdón, un poco como la trayectoria. Después de que terminé la carrera de arquitectura en Perú, trabajé en la industria en arquitectura por unos 4 años y después decidí continuar con mi maestría. Eh, Estaba muy involucrada con la comunidad maker, especialmente la comunidad de los Fab Labs, que es muy conocido en Perú y que existe, bueno, es una red mundial. Eh, es, bueno, trabajo en biodiseño, mi investigación tiene mucho que ver con diseño y naturaleza, realmente coincide muchísimo con el tema de hoy y agradezco la invitación. Y bueno, quizás para las personas que están conectadas y no tienen mucha familiaridad con biodiseño, esto es como un brochazo de lo que las áreas de biodiseño ah, tratan, como por ejemplo trabajar con materiales como los que mencionaba la ponente anterior sobre los bioplásticos, o poder trabajar también con celulosa bacteriana, que es también lo que muchos conocen como kombucha. Pero también una de las cosas que yo trabajé durante maestría fue cómo utilizar estos materiales y organismos vivos para poder abordar el tema de desperdicios electrónicos, ¿no? Y con eso nace este proyecto al que llamé Microelectronics, y que realmente abordaba este problema que tenemos actualmente, que es que los desechos electrónicos normalmente decimos que se reciclan, pero realmente solo el 20% es lo que es reciclado y lo demás termina en el botadero, ¿no? Entonces creo que acá tengo un número en Perú, como que en promedio nosotros per cápita en Perú tenemos un desecho de 6.5 kilos, y si pensamos que solo el 20% de eso es reciclado, pues ¿a dónde está yendo el resto de nuestros electrónicos? Eh, bueno, abordando este problema fue que trabajé durante mi maestría el uso de micelio, que eso es la raíz de los hongos, y usé el micelio para poder crear el reemplazo de los plásticos en lo que normalmente los electrónicos son embebidos, ¿no? Normalmente los electrónicos siempre vienen pues con un case, o siempre están embebidos en materiales plásticos. Y aquí el concepto era poder reutilizar los electrónicos, los componentes electrónicos, pero poder tener el case o el enclosure de estos electrónicos hechos de un material que podrían compostarse. Es así que trabajé el mycelium compuesto, que en este caso lo llamamos mycosheets, porque una de las propiedades que tiene este material era de que es resistente al calor, no es inflamable, tiene un peso muy liviano, por eso es que también se utiliza mucho para empaques, y la empresa como Ecovative lo están utilizando mucho para crear todo lo que es empaques. Se puede moldear, puede tomar la forma que uno quiera, y también es resistente al agua. Y bueno, estos fueron una de las pruebas trabajando, creando todas estas planchas de micelio compuesto, y pensar de que también podría ser utilizado con tecnologías de fabricación digital como el corte láser. Aquí son en la parte izquierda algunas pruebas de corte láser en estas planchas de micelio y cómo funcionan, si realmente podemos tener todas esas, como el degradado de colores, si funciona igual o no en este material, así como en un MDF, o pensando de que esto podría ser un reemplazo para materiales en fabricación digital como el MDF o el matboard. Y bueno, aquí está como en diseño utilizamos, le decimos como design probes, que es como, no estamos pensando de que esto se puede escalar realmente a un nivel industrial, pero es mostrar desde la parte académica que podemos tener alternativas de diseño, y que los estudiantes de diseño no solamente necesitan trabajar con los materiales comunes, que es como el MDF, ¿no? Y que podrían también utilizar con materiales que pueden ser compostables al final de su uso. Estoy avanzando. Y también, por ejemplo, poder utilizar la piel de micelio, que ya ahora podemos ver, bueno, este trabajo empezó en el 2018, y actualmente ya podemos ver de que la piel de micelio, empresas como Mycoworks o Bolt Threads están realmente ya escalando
este uso de piel de micelio como un reemplazo al cuero animal, ¿no? Pero en este tiempo, en 2018, cuando todavía estábamos tratando de hacer esto, todavía no se había escalado, pero me parece que es genial porque ahora empresas como Adidas o empresas que crean carteras, accesorios, ya pueden tener estas opciones para su proceso, en su proceso de manufactura. Bueno, entonces es también como podríamos, dentro de la investigación que estaba haciendo, era cómo podríamos motivar a los estudiantes de diseño en tener un proceso de prototipado sostenible con un ciclo de vida cerrado. Entonces, el micelio en ese momento formaba una alternativa de mostrar a los estudiantes de diseño de que es un material que ellos podrían trabajar desde su creación de su material para prototipar y también poder embeber los electrónicos, poder reutilizar los electrónicos al final de su uso y poder compostar el material en donde había sido embebidos. También otra de las cosas en las que trabajé durante el verano de este año fue poder crear una librería de materiales y bueno, aquí tenemos la dicha de tener justo a uno de las personas de Somos, no sé si me equivoco porque son siglas, pero no sé si lo puedes decir, a ver que no tengo aquí Es LABBA. LABBA. Sí, son siglas. Ya, ellos, por ejemplo, también trabajan muchísimo con una librería de materiales y la idea es de que justamente esta librería de materiales abre inmensas oportunidades en la parte educativa y en la parte de conectar con el estudiante, con el material, entender que hay materiales que son compostables, pero que al mismo tiempo los materiales tienen propiedades que pueden aplicarse de muchísimas formas en diseño, desde la indumentaria hasta de repente hardware, muchas cosas en las que se puede llevar el material con sus distintas aplicaciones. Y bueno, entonces con esto fue más que nada crear como un espacio para los estudiantes para que puedan tener esta exploración con materiales compostables. Y algo que me gustaría mencionar en mi presentación, ya para terminar, es de que no solamente se puede abordar el tema de diseño y naturaleza desde el punto de vista material, sino que también se puede utilizar la naturaleza como una inspiración para poder trabajar en procesos de manufactura, de fabricación digital. Y este ejemplo que muestro ahora es, por ejemplo, el pabellón de seda que se hizo en MIT Media Lab ya hace algunos años. En lo que hicieron ellos era realmente trabajar con los organismos vivos, que eran los gusanos de seda, y con lo que intentaban conectar en este proyecto era de que cómo el ser humano y las máquinas, porque crearon un pabellón que estaba hecho con fabricación digital, o sea, realmente robots que habían creado como un duomo y la estructura y habían tejido, por decir, los patrones por donde los gusanos de seda podían luego continuar tejiendo. Es como una colaboración entre el humano, la máquina, más el organismo vivo. Entonces, esto fue como realmente creo que una muestra bien grande para la comunidad que estaba trabajando con organismos vivos de demostrar de que es posible colaborar con los organismos vivos sin necesidad de dañarlos, porque en este caso los gusanos de seda, pues ellos en su ciclo de vida tejían y completaban este pabellón, como llenaban los espacios vacíos, y después se dejaba a los gusanos a que continúen su ciclo de vida y se vuelvan otra vez como capullos y que se sigan reproduciendo y se podían seguir utilizando más gusanos de seda para crear 100 pabellones más. Entonces, normalmente la forma como se adquiere el hilo de seda es matando a los gusanos de seda cuando todavía están en su capullo. En este caso, ese proceso como ya no era parte del ciclo. Y quizás, bueno, aquí están algunas referencias para los que quieran ver después. Es súper interesante. Ellos estudiaron mucho el comportamiento del organismo vivo, cómo realmente funcionan los gusanos de seda, en qué lugares crean más calor. Por ejemplo, normalmente les gustan los espacios más oscuros, entonces podían tener luces direccionadas en las áreas donde no querían que teja mucho y en las otras áreas donde sí querían que tejan mucho, tenerlo más oscuro. Y hay todo un estudio del animal
o del organismo vivo para poder colaborar con ellos. Y este último ejemplo que tengo aquí, que es yendo diseño al área de diseño naturaleza, pero desde la parte más artística, es este artista, Eduardo Kac, que en 1999, ya hace muchísimos años, él ya trabajaba en esta intersección de diseño y naturaleza, y lo que hizo fue crear una exhibición que se llama Génesis, en donde realmente muestra pues esta intersección de biología, la parte informática también, y lo que hace es poner detrás de un microscopio, poner unos tipos de bacterias bioluminiscentes que reaccionaban a ciertos estímulos de luz. Entonces, y esas también, era ADN, si no me equivoco, no son bacterias, era ADN de él mismo, del mismo artista, y que conforme la persona manipulaba la luz en el Petri dish con el ADN, se iba generando, como ven aquí en la izquierda, la secuencia iba cambiando la secuencia ADN de la persona. Entonces esto era bien interesante y era combinar justamente todas esas tres cosas, ¿no? Biología, la parte de tecnología y de una forma artística hace ya 21 años. Entonces esto quizás ahora está siendo nuevo para muchos, pero es algo que ya desde antes se venía especulando. Y bueno, más que nada era como que pensar de repente a la audiencia más adelante cuando tengamos el conversatorio en qué otras aplicaciones se pueden imaginar que pueden existir entre el diseño y la naturaleza. Bueno, gracias. Y aquí están algunos de mi información, si es que tienen alguna duda más adelante. Actualmente estoy en el laboratorio que se llama Unstable Design Lab, en donde trabajamos con textiles y temas de sostenibilidad, creo bastante en armonía con lo que mencionó la presentadora anterior, así que creo que por ahí van a haber buenas conexiones de colaboración. Gracias. Gracias, Eldi, genial, ¿no? Genial ver también los ejemplos de tu trabajo, los ejemplos de la piel de micelio, y también ahí cuando hablabas de Bold Threads y de Ecovative y de estas empresas como grandes de biotecnología, también me puse a pensar en una pregunta que me estuve haciendo en los últimos días, que cómo es que también influye la escala, o cómo puede influir el requerimiento de escala sobre este tipo de procesos que desde la experimentación vamos descubriendo. Y creo que de ahí podemos conversar sobre qué significa escala, qué significa industria, respecto a todo esto, ¿no? Genial, gracias. Alejandro. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Paula, y a todo el equipo CADI. Y al resto de los panelistas voy a compartir pantalla. Me dicen que se está viendo, creo que mi fondo... Ahí se está viendo la presentación, ¿no? Perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, todo perfecto. Perfecto. Yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de apurarme en la presentación, entonces, porque parece que tiene muchas diapositivas, pero voy a partir de lo más, como de un contexto, un paraguas mucho más global, y después voy a concluir con un proyecto bien específico que me gustaría compartir y que creo que comulga muy bien con el resto de los panelistas, de las panelistas. Entonces yo voy a hablar mucho de los biomateriales nativos. Lo primero es contextualizar. Yo vengo del laboratorio de biomateriales de Valdivia Labba, que es una cocina laboratorio. Eso quiere decir que en el fondo está más cercano o trata de generar espacios más low-tech o espacios más democráticos en el pensamiento de cómo transformar una nueva cultura material. Y para eso nosotros investigamos, experimentamos y prototipamos estos materiales. ¿Y por qué es un poco el espacio que no tiene nada que ver con un laboratorio? Siempre nos gusta mostrar eso porque es mucho más un espacio como hacer, más hogar. Está basado en un equipo transdisciplinar que creo que también es importante, sobre todo por esto, es finalmente que
el problema que estamos viviendo hoy es un problema cultural, ¿ya? Y todos estos desarrollos y estas experiencias que buscan generar nuevos materiales, creo que es súper importante que lo referenciemos a eso, ¿no es cierto? Por más que, por ejemplo, nosotros tratemos de desarrollar un material que sea súper interesante desde el punto de vista compostable, si es que no analizamos un poco todo el proceso, toda la cadena de valor, las dimensiones políticas, las dimensiones sociales, las dimensiones ambientales, si es que no vemos esa completa visión, que justamente es la cultura de cómo estamos construyendo nuestro entorno, si no lo tenemos en cuenta, vamos a caer en los mismos principios y las mismas actividades nocivas que tenemos hoy y que finalmente nos ha llevado a una crisis social y medioambiental, incluso política. Y esto nos ha llevado a formular 4 principios que son los pilares del laboratorio, lo voy a decir súper rápido, pero lo primero es que nosotros tenemos que reconocer para la generación de nuevos materiales, reconocer nuestras abundancias naturales, y eso desde una perspectiva más local, o sea, cambiar esta visión global de cómo estamos entendiendo lo material hacia una perspectiva mucho más local y en ese sentido reconocer qué tenemos disponible. Junto, como un segundo pilar, es reconocer también esas abundancias antrópicas que tienen que ver con nuestros procesos productivos, mencionaba antes el tema del arroz. Entonces, parte de lo que hoy existe en nuestra industria y que como desechos podemos incorporar fomentando esta idea de economía circular. Tercer pilar que me parece fundamental, que tiene que ver con este valor ancestral. Hay una experiencia, hay una vivencia que se ha tenido a lo largo de la historia en los territorios que estamos habitando y que yo creo que tenemos que rescatar, porque eso nos va a permitir generar mejores materiales, nos va a permitir enfrentarnos mejor a los desafíos sociomedioambientales que estamos teniendo. Y finalmente, que algo que mencionó la última panelista, esta idea de la co-creación, yo creo que es fundamental entendernos en un contexto en que somos parte de la naturaleza y tenemos que entrar en la lógica de sus ciclos. Y para eso ya no tenemos que mirar la naturaleza como un otro, sino tenemos que establecer puentes y el diseño se tiene que, o debiese ser como tiene las herramientas para ser un articulador de ese proceso. Con eso nosotros construimos en el laboratorio una paleta de biomateriales que era representativa de nuestra zona. Y lo que se fue dando fue una especie de metodología de trabajo donde nosotros podríamos tener materiales que de alguna manera podemos extraer de esa abundancia natural. En este caso, tenemos la costa prácticamente al lado de nosotros en Valdivia y con eso podíamos extraer, por ejemplo, polímeros de alga. Con esos polímeros o almidones también, podemos incorporar desechos antrópicos y reformular o generar nuevos materiales que tuvieran un nuevo significado, en este caso cáscara de huevo. Estoy mostrando ejemplos muy rápidos para poder alcanzar en el tiempo. Y me quería detener sobre todo sobre todo por el perfil que tienen las otras 2 panelistas, asociado al cultivo de materiales, ¿no es cierto? Que son materiales biológicos que de alguna manera uno trabaja para poder fomentar el crecimiento de ese cultivo y el material que pueda surgir de él. Y en ese sentido, nosotros también partimos con lo que se conoce como kombucha, que era celulosa bacteriana, y rápidamente dijimos, bueno, y en esta idea también de tensionar, como de entender cuáles son los materiales representativos, ¿no es cierto? El laboratorio es algo práctico, pero también reflexivo, y esta idea como de tensionar, de decir, bueno, la kombucha, el té, no es parte de nuestro territorio, ¿cómo podemos reemplazar eso por algo que sea propio? Y en esa investigación, en esa búsqueda, nos dimos cuenta que justamente en un árbol, Aristotela chilensis, que es el maqui, podíamos lograr ese efecto. Pero lo más interesante es que en este proceso de investigación nos dimos cuenta de que el maqui tiene un valor súper importante a nivel ecosistémico. Es el árbol que permite la generación del bosque nativo, que también tiene un ciclo muy importante con la fauna, y que de alguna manera también es un árbol que está en comunión y en trabajo con las personas
y las comunidades que son indígenas en la zona austral de Chile. Y por lo tanto, en ellos, en ese ecosistema propio, nosotros nos estábamos insertando. Entonces, por una parte teníamos una escala global, que es esta escala de un ecosistema, ¿no es cierto? Vegetación, fauna, comunidades que obtienen sus frutos para trabajar su medicina, etc. Y nosotros nos estábamos enfrentando a esa escala como macro, pero también a entender una escala micro, que tiene que ver justamente con este cultivo y que en esta capacidad de esta bacteria de generar nanofibras de celulosa, que lo interesante y el paralelo que nosotros hacíamos es que prácticamente es como un telar, ¿no es cierto? La bacteria está generando una especie de telar con una fibra principal y que lo otro que detectábamos es que tenía características y particularidades distintas a la que se generaba con la kombucha. Y por lo tanto, fue muy interesante y en esta búsqueda también, porque creemos que es un trabajo que estamos realizando y que todavía no se logra del todo bien, pero en la reflexión es muy interesante decir, bueno, cómo los materiales que estamos creando forman parte de este ecosistema global, donde no hay un principio ni fin, sino que en el fondo, cuando deja de usarse, nutre al suelo y permite es un ciclo cerrado, como funciona básicamente la naturaleza, y cómo el laboratorio se insertaba en ese proceso en la creación de este textil. Y ahí, bueno, cómo este material lo transformamos en un textil. Acá voy a pasar rápido porque básicamente es todo el proceso y los estudios que hemos estado realizando, por una parte de entenderla a una escala de laboratorio, pero por otra parte también plantear esta pregunta que planteó Paula recién, que es el tema de la escala. En el fondo, cómo esto se puede escalar y se puede avanzar sin dañar ese equilibrio ecosistémico, ¿no es cierto? Porque si no, nuevamente lo que decía al principio, vamos a seguir dañando o vamos a seguir reproduciendo las mismas lógicas por las cuales nosotros estamos tratando de luchar, o la generación o las comunidades, los proyectos que están generando biomateriales. Y en eso hemos estado prácticamente. El laboratorio busca ser muy abierto en sus procesos. Entendemos que nosotros no podemos resolverlo todo y por lo tanto nos hemos acercado a diseñadores, gente de oficio, usuarios, para un poco ir probando y testeando los materiales, llegar a distintos niveles de estandarización y que esos materiales, biotextiles, biocuero, como quieran llamarla, pueden ser aplicados y testeados a nivel de una aplicación que pueda ser demostrativa, porque, insisto, como este es un cambio cultural, creo que tenemos que tener estos espacios de experimentación, pero al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de... ahí se fue. Parece que se me... Ahí quedó nomás. Tenemos que hacernos cargo un poco de... Dejar de compartir. Ahí sí me ven, ¿no es cierto? Sí, perdón. Solo para cerrar la idea, que en el fondo tenemos que hacernos cargo no solamente del producto en particular, sino que todo lo que involucra el desarrollo de un material. Y en eso hay una responsabilidad muy importante, sobre todo porque nos queda muy poco planeta. Y cómo construimos eso, cómo se construye una cadena de valor en la producción de un nuevo material. Y yo creo que ahí están los desafíos que se le vienen directamente a los biomateriales. Y el potencial que tiene Latinoamérica es tremendo y por lo tanto creo que este tipo de encuentros es sumamente valioso porque justamente pone en evidencia eso, que estemos hablando de arroz, que estemos hablando de distintos tipos de celulosa, que estemos hablando de distintos tipos de aplicaciones que sean open, que también vi en el último trabajo, mostraban con estudiantes, creo que es fundamental el trabajo con estudiantes porque es la generación que va a ver reflejadas estos cambios y esta mirada cultural hacia los materiales. Muchas gracias. Inspirador, gracias Alejandro. De hecho, increíble también ver
las presentaciones de los tres, que aparte de la calidad de los proyectos, también se construyen ahí lenguajes visuales didácticos, que también es importante para visibilizar todos los procesos por los que ustedes están pasando, ¿no? Para incluso esta imagen de cómo la bacteria empieza a generar una especie de mini telar, ¿no? Todo eso no sería posible si no tuviéramos buenos visuales, no sería posible Exacto. entenderlo, ¿no? Y nosotros también, creo que en general la comunidad de diseño que somos tan visuales, es muy valioso. Y sí, como mencionabas, creo que hay una gran también relación entre todo lo que se cultiva desde diseño y naturaleza y, el espíritu también de la comunidad maker, ¿no? El copyleft, el open source, ¿no? O sea, todos estos Mm, términos en inglés, pero que básicamente es conocimiento abierto, ¿no? No restringir las cosas por patentes o por derechos de autor, sino más bien estar todos abiertos, ser de alguna manera humildes, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo digamos, unir entre todos estos, porque muchas veces decimos que un país u otro país es biodiverso, este es biodiverso, pero en realidad, de alguna manera, todos en el continente latinoamericano, y me imagino que en muchos otros continentes también, hay la biodiversidad, ¿no? La cosa es encontrarla y encontrar las soluciones específicas en cada lugar, y lo que mencionabas de como la kombucha, pero hecha aprovechando los materiales locales, también me parece súper importante, ¿no? Bien, muchas gracias a los tres por sus presentaciones, creo que nos dan mucho como alimento visual para continuar con la conversación. Y entonces ahora brevemente les presento las tres preguntas de discusión, un poco también para que ustedes, o sea, para los que nos acompañan, estas preguntas fueron enviadas a los panelistas con anticipación y hemos ido conversando, reflexionando sobre ellas, y ahora las presento a todo el público. Básicamente son tres. La primera es cómo se relacionan los conceptos de diseño y naturaleza, o qué significa para usted, para nosotros, diseño más naturaleza, ¿no? La segunda pregunta es, desde la práctica o investigación del diseño, ¿de qué maneras podemos abordar las colaboraciones con expertos, ecosistemas y especies? Y la tercera es, ¿qué oportunidades de colaboración diseño-naturaleza existen en nuestro contexto latinoamericano? Entonces esas son como un poco las tres preguntas de partida, y yo creo que han salido muchas ideas interesantes de lo que ustedes nos acaban de mostrar respecto a esta, y no, como les comenté, no tenemos que seguir exactamente esta secuencia, pero quizás para iniciar un poco la conversación podemos pensar en estas relaciones, ¿no? Entre diseño y naturaleza. Quizás podemos comenzar con Eldi, que hablaba de cómo está por un lado la bioinspiración y por otro lado la bioutilización, que es lo que sucede un poco con los biomateriales, ¿no? La naturaleza como recurso, la naturaleza como inspiración. Entonces no sé si nos quieres comentar Sí, sobre eso. sí, claro. Bueno, yo creo que algo que yo noté durante mi etapa en la carrera de arquitectura era de que cuando hablábamos de naturaleza y de diseño quizás bioinspirado, siempre se relacionaba muchísimo al a encontrar patrones que la naturaleza tiene, era muchísimo la parte estética, y mucho de eso pues se trasladó a lo que era biomimética, que quizás es un término en que ya muchos diseñadores lo conocen, ¿no? Que era como replicar las formas bellas que encontramos en la naturaleza, en los organismos vivos. De repente a nivel microscópico podíamos encontrar fractales, podíamos encontrar todas estas formas geométricas que eran atractivas, ¿no? Estéticas, y se replicaban, y decíamos que nuestro diseño era bioinspirado. Entonces,
de ahí hemos pasado a lo que hacemos ahora, que es ya no solamente ver la forma, porque en ese tiempo solo se veía la forma y se replicaba la forma, ni siquiera pensábamos en propiedades del material. Entonces ahora es no solamente crear materiales usando recursos que encontramos localmente, sino también muchas veces es inspirarnos en organismos vivos, en propiedades de organismos vivos, y algo que, por ejemplo, ha hecho esta empresa que se llama Ball Threads en California, que vio de que, por ejemplo, la telaraña era elástica y era súper resistente, y se puso a pensar, wow, ¿qué tal si esa propiedad lo podemos trasladar a los textiles, ¿no? ¿Por qué no creamos textiles que tengan esas propiedades, pero que al mismo tiempo también tengan propiedades que sean biocompatibles, o sea, que no sigan dañando el ecosistema, al ambiente natural? Y lo que hicieron fue analizar a la telaraña y encontrar de que el motivo por el que la telaraña es tan elástica y resistente es por una proteína específica que tenía. Entonces ahora con la tecnología que tenemos y lo que llamamos biología sintética, era cómo poder sintetizar esa proteína en lugar de, no sé, poner distinto a distinto a lo del gusano de seda, en lugar de tener muchísimas arañas que telan, que tejan nuestro telar. Ellos hicieron la parte de la ingeniería inversa y es, ok, esta proteína ahora con tecnologías, con biología sintética podemos replicar esa proteína, llevarlo, escalarlo, porque lo podemos hacer a nivel industrial y trabajan con biólogos, con biotecnólogos, con gente de biología sintética, ingenieros, diseñadores de tejido que también están involucrados y con todo ese equipo lograron escalar el tema de poder crear un hilo que podía tener las mismas propiedades que una tela de araña. Entonces, eso es como no solo bioinspirado o ni siquiera tomando el animal para crearlo, sino poder utilizar la tecnología que ahora tenemos alcance a ello y poder llevarlo a esta escala industrial y que al mismo tiempo no pueda tener una repercusión en el ambiente tan grande. Y ellos aplican la parte de sostenibilidad, no desde la forma como desechamos este hilo, pero desde la forma en el proceso, en el cómo se crea. O sea, la sostenibilidad está en la manufactura. Y eso es otra cosa que también creo que es importante y que yo siempre cuando hablo con estudiantes lo menciono, es de que sostenibilidad no solamente significa que mi material es compostable, sino que quizás todo el proceso de manufactura para poder crear el material tiene un ciclo cerrado, que he pensado en que cómo esto se podría reciclar o cómo se puede compostar o todo el ciclo de vida es cerrado. Entonces, bueno, creo que con eso dejo el pase a alguien más que quiera explicar su punto de vista. Gracias Eldi. Sí, el ejemplo de Ball Threads y de esta manera de analizar, ok, el organismo se comporta de esta manera, entonces vamos a construir de manera sintética las mismas células, digamos, y vamos a hacer que las células entonces hagan el material. Es como un poco la misma noción de estos nuevos laboratorios que imprimen carne, ¿no? de esta carne que se genera sola sin necesidad de generar un ser vivo que luego vaya a ser utilizado por su carne, ¿no? Entonces es interesante por un lado, pero también yo me imagino que ahí surgen varias perspectivas sobre también puntos de temas como éticos, ¿no? Sobre la biología sintética, que de hecho creo que en ese punto hay diferentes posturas en la comunidad. No sé si Alejandro o Ángela quisieran comentar sobre ello. Bueno, gracias. Bueno, yo quería decir dos cosas. Yo creo que muy conectada con lo que dice él y que me parece una visión además clarísima frente al construir sostenibilidad de una manera compleja, de una visión realmente completa también. Creo que Benioff lo dijo cuando decía la naturaleza sabe lo que funciona. Y cuando dijo sabe lo que funciona, digamos que Jacob en 2014 dijo, la organización de los sistemas vivos obedece a una serie de principios. Y un poco, bueno, ¿y esos principios cuáles son? Son principios físicos, biológicos, de selección natural, de autorregulación,
de mínimo consumo de energía. Los sistemas naturales, los ecosistemas no son productores de basura como tal, o sus residuos siempre se convierten en energía o se transforman en otra vez. Digamos que no existe la visión, sí, de basura, no. Y los elementos o los agentes depredadores que entran en el ecosistema siempre se entran a combatir, siempre hay una lucha por la sobrevivencia, y ahí es de donde viene también la selección natural. Bueno, y esto lo quería decir porque cuando uno piensa en diseño y naturaleza, piensa en estos principios, piensa en las múltiples posibilidades que nos da crear ecosistemas posibles alrededor. Acá estamos hablando de materiales. Yo realmente desde mi formación pienso mucho en crear un ecosistema para la indumentaria, para los textiles. Y ese ecosistema, bien lo decía Eldi, hay muchas más eslabones dentro de la manufactura. Son cadenas y son sistemas con personas, con espacios, con territorios, con recursos, y si empezamos a entender las dinámicas culturales, sociales, ambientales, y logramos poner como todas esas dimensiones, incluso las afectivas en juego, empezamos a mirar globalmente y empezamos a construir una visión de sostenibilidad sobre lo que creamos. Nosotros nos hemos centrado en textiles porque es que el textil para la indumentaria es muy importante, es la piel. Es la piel del producto. Y además está en contacto con nosotros. Entonces nosotros hemos pensado mucho en un concepto que es el textil saludable. ¿Saludable para quién? Para la cultura, para las personas, para quien lo usa. Y entonces tú decías ahora la tensión. Sí, claro que se generan muchas tensiones porque, bueno, nosotros trabajamos un poquito con un profesor, uno de los mentores, con Michael Brungart. Nos pasa la teoría cradle to cradle, la vemos, empezamos a trabajar los ciclos cerrados, claro, claro, tenemos que mirar culturalmente quiénes somos. También lo decía Alejandro cuando decimos, miremos la abundancia de nuestra naturaleza. Realmente reconozcamos lo que es local y lo que no. ¿Por qué no trabajamos con kombucha mucho? Porque no es nuestra, no es solamente eso, es porque es traer elementos que de repente en el desarrollo rural de nuestros suelos no funcionan. Entonces tenemos que entender como muy bien el entorno, y para eso se necesita equipo interdisciplinar para no cometer errores. Los grandes errores de la ciencia se han visto como pequeños, al comienzo como los grandes descubrimientos, y eso pasó con el plástico. Entonces, cometer esos errores es muy fácil, pasa con el PET, con los plásticos reciclados ahora. Entonces las tensiones son muchas, y pienso que sobre todo son fuertes con las prácticas culturales, porque hay muchas prácticas culturales y de grupos artesanales, nativos, originarios, que a veces como que han perdido su espacio territorial, pero también tienen prácticas que no necesariamente son sustentables. Entonces también hay como mucha tensión, y la tensión, por ejemplo, en cuando se trabaja el producto cuero, así sea un cultivo artesanal de tal manera, no por ser artesanal es menos contaminante. O cuando se trabaja una ganadería de tal tipo para sacar la piel, o incluso la lana, que hemos trabajado con lana y buscamos mucho cuidar la práctica del pastoreo, pero también desarrollar el producto sustentable. Entonces el cambio de pensamiento, el cambio estructural, como tú también decías, acá el problema es consumo, pero también el pensamiento y la estructura que tenemos frente como a las prácticas es durísima, a las prácticas culturales. Hay muchas, a mí me gusta mucho el trabajo con comunidad, respetando sus saberes, cuidándolos mucho, y es durísimo porque, por ejemplo, nosotros ese trabajo con lana que hicimos, que a mi modo de ver fue bellísimo porque a ellos les sirvió, respeta su cultura, se hizo de todo. Lo mandamos a algún congreso académico en Europa, y nos dieron durísimo porque teníamos lana. Y eso, que el impacto de la lana en términos de sostenibilidad era bajo, pero porque era lana, y el movimiento vegano literalmente puede acabarnos. Y creo que, por ejemplo, una tensión para países andinos como los nuestros, en que la lana, los tejidos en sí, son prácticas ancestrales, y tienen unos grandes detractores ahora, que son la cultura también, la nueva cultura sostenible, ¿no?
Entonces sí hay muchas tensiones, yo creo que uno se encuentra y ahí la decisión ética está frente a qué se preserva, ¿sí? Y es una decisión que debe ser también de visión conjunta, de trabajo colaborativo, no de uno, con todos. Bueno, entonces yo pensaría que ahí es donde los principios del sistema, incluyendo lo humano, lo no humano y el medio ambiente, se vuelve como el punto de decisión. Ahí hay que tomar decisiones éticas y bueno, es tensionante al final. Es increíble y a veces como diseñadores parecemos lo que, no sé si se llama así en otros países, pero aguafiestas, ¿no? O sea, como los que están ahí, que, ay, pero mira este proyecto. No, porque mira este aspecto que está mal, o mira esto que no es sostenible. No, pero cuando yo lavo mi ropa, si es de poliéster, va a liberar microplásticos en el océano. No puedo ni comprar, ¿no? Unas galletas porque la envoltura está hecha de muchas láminas y eso no se puede reciclar. Entonces, y aparte de todas las tensiones que mencionas, Ángela, del bagaje cultural también y de la importancia de, sí, de muchas prácticas que quizás parecen que podrían irse hacia otro lado, ¿no? Pero que en realidad tenemos, o sea, sí, es súper complejo porque no podemos decir, ah, toda esta herencia cultural ya no, actualicen, ¿no? O cambien, borren, no, no se puede, ¿no? Entonces, Alejandro, que tú también me comentabas sobre bueno, los pilares del ABBA que también tienen que ver con abundancia, con procesos antrópicos, con la cultura ancestral. ¿Cómo ves tú esta cuestión de diseño más naturaleza? O sea, me parece, coincido con todo lo que están hablando Ángela y Eldi. Agregaría solamente que creo que sí hay que reformularnos en el pensar que el diseño lo podemos hacer solamente los diseñadores. En ese sentido, creo que cuando hablamos, cuando ya no estamos vinculando con los aspectos de naturaleza, como que eh, hay que ampliarse, ¿no es cierto? Y en ese sentido, los grupos transdisciplinares, como también decía Ángela, son muy necesarios y nos permiten mirar las problemáticas desde una perspectiva mucho más, hacernos preguntas mucho más abiertas, como en un trabajo como mucho más horizontal como para enfrentar estas problemáticas. Y en ese sentido, eh, con la naturaleza, lo que debemos buscar es un trabajo como de co-creación. O sea, yo creo que ahí es donde radica eh, diseño debiese ser parte de ese pensamiento, de esa lógica. Y yo creo que la biofabricación está pasando, creo que me asusta mucho estos casos famosos, ¿no es cierto? Eh, porque vemos que son proyectos de muy alta tecnología, que me parece bien, cuando en el fondo hay investigación, etcétera, pero me asusta porque esa alta tecnología lo que no permite es una alta democratización. Entonces, un poco el trabajo con micelio me gusta mucho porque es muy democrático, ¿no es cierto? Se puede trabajar con distintos niveles de esterilidad, pero en el fondo se puede trabajar, ¿no es cierto? El caso de la celulosa bacteriana son súper resistentes, no se necesita trabajar con ambientes muy estériles y son materiales tremendamente potentes. Entonces, ahí vemos como dos visiones culturales súper distintas, ¿no es cierto? Y creo que ahí diseño y naturaleza, entonces, claro, no solamente son los diseñadores, no solamente son los científicos, es la comunidad, cómo integramos a la comunidad en este proceso eh, de renaturalizarnos un poco, como de sentir que somos parte de ese ciclo, de ese equilibrio, ¿no es cierto? Ángela hablaba un poco, claro, de estas disputas entre lo, no o sea, lo más artesanal versus lo más tecnológico o lo
de mayor escala o menos escala y los impactos, o los veganos versus, etcétera. Entonces, en el fondo, ¿cómo llegamos a esos equilibrios? Creo yo que tiene que ver, y justamente con el diseño de naturaleza, tiene que ver con cómo incluimos o cómo pensamos esto desde múltiples dimensiones, pensando en un bien común. Y yo creo que ahí es clave, ¿no es cierto? No estamos diseñando simplemente por lo estético, estamos tratando, creo yo, o por lo menos la visión del APA, es que este diseño más naturaleza tiene que ver con una búsqueda de un bien común que es subsistir, básicamente, ¿no es cierto? O sea, cómo estamos llevando nuestra vida no es sustentable, nos está llevando al despeñadero, por lo tanto tenemos que reformular, tenemos que generar eh, ya no solamente una estructura neoliberal capitalista, sino que tenemos que generar otras estructuras que puedan ser locales, incentivar economías locales, generar, no sé, un poco nuevas, como un poco la diversidad. Yo creo que diversidad resume muy bien lo que se está tratando de hacer desde el campo de los biomateriales, tratando de levantar un poco esas abundancias que nos van a permitir una diversificación de materiales, que nos van a permitir generar nuevas economías locales, que nos van a permitir un poco distribuir el impacto, ¿no es cierto? Pensar que el plástico es un muy buen material, es excelente material, pero en el fondo el impacto que tiene es tremendo y por lo tanto tenemos que diversificar nuestra paleta de material. Y esa paleta de material Latinoamérica la tiene, creo yo, es como su as bajo la manga, es como el gran superpoder que tiene Latinoamérica y que en el fondo estamos redescubriendo luego de ser sumamente colonizados y explotados. Y creo que ese es el gran superpoder que tenemos y que yo creo que nos va a permitir una mejor conexión diseño-naturaleza desde una perspectiva territorial, diversa y de no mucha tecnología. O no se entiende tecnología que se entienda como algo que pueda ser como producido y escalado localmente de una manera más fácil. Sí, es increíble lo que mencionas del micelio, que es como un ser vivo, digamos, democrático, democrático para trabajarlo como material y también democrático como ser vivo en sí, ¿no? Como la manera en que el micelio genera redes y todas las redes están interconectadas y si anulas una parte, lo demás se encarga de mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, o sea, lo menciono como una metáfora bonita también de esta democratización de la que hablas, ¿no? Y quizás, como mencionabas también, no es tanto hablar de expertos, sino hablar de personas. El hecho de que todas las personas, sean del oficio que sean, porque quizás tampoco les vamos a llamar profesiones, eh, sean del oficio o de la cultura o del bagaje que vengan, tienen una voz, y no solo las personas, ¿no? Sino que también todas las especies, y ahí empiezan a o sea, sí, ahí creo que es donde está la preocupación de los que están aquí presentes, ¿no? Y respecto a tecnología, sí, a veces quizás hay otras regiones del mundo donde se piensa que, por ejemplo, lo digital, por así decirlo, está totalmente interconectado con el estilo de vida de todas las personas. Y tenemos que tener muy en cuenta que a quiénes nos estamos refiriendo como todas las personas, ¿no? A quienes estamos incluyendo y a quienes estamos excluyendo cuando hablamos de esa manera. No sé, Eldi, si querías comentar sobre la naturaleza de también las colaboraciones, porque creo que mucho de lo que mencionan Ángela y también Alejandro tiene que ver con, y el conocimiento que han adquirido ha sido gracias a colaboraciones con otros, ¿no? Vamos a decirles otros, especies, personas. No sé si nos quisieras comentar sobre tus experiencias en colaboración con otros actores de diseño Sí, natural.
Sí, claro. Creo que una de las cosas en las que todos aquí en el panel coincidimos es de que la importancia que ha tenido el libre acceso al conocimiento, creo que es justamente lo que nos ayuda a poder seguir creando, seguir inventando cosas, el libre acceso al conocimiento que se puede encontrar a través de redes como los makerspaces, que tienen sus propios espacios en donde documentan cosas. La documentación es extremadamente importante y se puede ver desde la práctica maker, que son como solo los que hacen y luego documentan quizás con su propia estructura, sin tener un, como una plantilla, como se hace en investigación, ¿no? En investigación, como las publicaciones tienen una estructura. Entonces, ese es el otro lado de también tener acceso libre a través de publicaciones científicas, que es desde donde nosotros nos podemos nutrir no solo del proceso de cómo se ha creado, sino que detalladamente nos dan información de la que nosotros podríamos decidir tomar una dirección u otra. No necesitamos hacer exactamente lo mismo. Entonces, creo que esa parte de acceso libre, ya sea a través de prácticas en espacios colaborativos como los makerspaces o también como las publicaciones científicas, son súper importantes para poder seguir creando conocimiento y también no solo para crear conocimiento, sino también eh, para trabajar en comunidad, ¿no? Y yo creo que que algo que yo rescato mucho es de que si yo he podido hacer las cosas que he podido hacer, que empezó desde la comunidad maker y quizás la documentación no tenía una estructura, pero sin embargo ayudó de cierta forma a que yo pudiera como imaginarme que otras cosas se podrían crear. Em, eh, bueno, sí, eso, quizás ese es mi comentario. El libre acceso al conocimiento es súper importante. Sí, va muy de la mano, creo, con lo que decía también Alejandro sobre esto de poder crear diversos materiales en diversos lugares, ¿no? La comunidad, creo, de makers, ahora quizás llamémosles biomakers, justamente eso, ¿no? Es este espíritu de cocina, de recetas, es por eso, ¿no? Porque yo cocino algo aquí, tú cocinas algo allá, y quizás cada uno así se alimenta, ¿no? Con lo que tiene cada quien en su alacena, por así decirlo. Eh, y sobre lo que mencionas de las investigaciones, creo que sí es muy importante la investigación científica. También creo que a veces puede ser o puede representar una barrera quizás para diseñadores que no son académicos o para estudiantes que también recién están empezando y que quizás se pueden sentir un poco intimidados con la cantidad de información científica per se que hay, ¿no? A veces queremos buscar información y encontramos diagramas, no sé, queremos buscar información sobre algún material o sobre algún ser vivo y encontramos puros diagramas que quizás no nos son fáciles de entender, y en eso quería quizás que nos comente un poco Ángela, que sé que trabajas muy de cerca con gente de química, ¿no? Sobre todo con una colega, y también hay un trabajo entre estudiantes, ¿no? De estudiantes de diseño, estudiantes de química. Entonces, ¿qué nos cuentas sobre esas colaboraciones? Gracias. Bueno, yo creo que se parece un poco al laboratorio o al grupo que también Alejandro proponía cuando hacías interdisciplinario, digamos, las fotos biólogo, bioquímico, químico, diseñador. Cada uno pone ahí sí su monedita en la alcancía, porque todos tenemos un objetivo común y cada uno desde su saber un poco empieza como a proponer, ¿no? Yo creo que en las primeras reuniones que teníamos cuando empezamos el grupo, porque nosotros empezamos en 2015 con el grupo de investigación, queríamos precisamente hacer sostenibilidad. Y entonces decíamos, pues lo primero también es materiales, bueno, eran muchas cosas. Y al comienzo daba duro, mi formación no es de química.
mi formación es en diseño textil y de indumentaria. Y bueno, estoy haciendo, hice estudios de sostenibilidad y de mercados, pero no era, cuesta al comienzo como entender el lenguaje, pero ahí sí, yo sí creo que todo es muy sabio porque al final, por ejemplo, el profe de química o las profes de química o de física hablan desde la composición y, o sea, la química como desde lo evidente, ¿no? A mí no me interesa, ellos saben que nuestro diálogo no es sobre las fórmulas, es sobre las propiedades y las composiciones, sobre las resistencias, las necesidades de las caracterizaciones. ¿No? Entonces, yo creo que he aprendido un montón del laboratorio, pero desde un poco como, no desde lo obvio, desde lo que podemos leer, que es desde lo que tú decías, desde los buenos visuales. Ellos no tenían ni idea cómo se llamaba, qué era trama y urdimbre y cómo se componían los tejidos. Nosotros decíamos son así, resisten más así, si se cruzan así pueden estirar así. Entonces cada uno desde su saber empezaba a poner. El diseñador de indumentaria le pone styling, el de textil le pone pues al textil un poco más de firmeza, el otro, la química pone composición, el físico trabaja sobre caracterizaciones y sobre propiedades mecánicas. Entonces yo creo que un poco ha sido, todos ponen, y cuando, por ejemplo, y al final, digamos que dentro de ya lo que fuera académico, eh, esos papers que salen son un poco para reírse porque podemos salir 5 personas, 6 personas porque cada uno puso un pedazo, entonces ahí tiene que ir completo. Todos ponemos y todos estamos ahí, pero el fin nuestro a veces a ver, con el tiempo he pensado que el comienzo también nos enseñó cómo entendernos, pero nos enseñó a ver que también cometimos errores, ¿no? Errores como, porque como nos desconocíamos, no había tanta confianza ni en la disciplina, ni en lo que estábamos haciendo. Cuando pienso en los errores, pienso como en decisiones ligeras, ¿no? Con algunos materiales. Por ejemplo, nosotros hicimos unas nanoestructuraciones en un momento, una cosa que tú lo decías ahorita, alta tecnología y altísima, o sea, cero democratización y usabilidad a la hora de la realidad, o sea, como que yo llegaba a la casa y decía, bueno, ¿y qué? Lo meto en la lavadora si me sirve para limpiar el agua de la lavadora sirve, pero un vestir totalmente antimicrobiano, pero, o sea, hay un punto en el que tú evalúas, sirve, no sirve y todo lo que cuesta, ¿no? Entonces, precisamente, esas primeras etapas, yo creo que esos 2 primeros años que unos desarrollos no menos importantes, porque sí eran importantes y eran experimentaciones en que nos sentíamos como los Avengers, todos felices, un poco pensamos esto no es tan real y no es nuestra realidad. Entonces por eso lo bajamos como a la realidad local y la interdisciplinariedad también nos llevó a algo que mencionó Alejandro, que me parece fundamental, y es la visión cultural y como el crear marcos epistemológicos y teóricos locales. Y eso lo aprendió mucho también con el profesor Broncardt. El profesor Broncardt es durísimo, pero hay teorías que están afuera que sirven afuera. Hay tecnologías que, o sea, hay que situarnos y esto debe ser situado. Desde donde estamos podemos movernos y hacerlo. Entonces, yo creo que en este tiempo hemos aprendido eso, a situarnos, a entendernos, a crear equipo y creo que eso es fundamental. Y como para cerrar, que complementaría con lo que iba Alejandro, que él decía, y a veces vincula lo político o a veces, yo creo que sí uno puede iniciar un proceso descolonial por medio de los materiales, por medio de la moda, por medio de las prácticas culturales textiles, del diseño. Eso sería una cosa interesantísima. Y viendo lo que tenemos acá, o sea, personas diferentes, cada uno está desde su lugar. Yo estoy en Bogotá, estás en Chile, estás en Colorado, estás en Lima. Creo que todos tenemos un interés común y es por nuestro territorio, nuestra naturaleza. Entonces eso me parece genial. Y cerraría ahí, creo que el marco teórico y político, o sea, el teórico construye lo político, a mi modo de ver, entonces me parece importante. Ahí me gustaría justo agarrarme de algunas cosas que dijo Ángela, que sobre todo la parte de lo transdisciplinar. Bueno, justamente a nosotros nos pasó algo medio opuesto, que
nosotros cuando partimos el laboratorio partimos solamente gente de diseño. Y por lo tanto, claro, nos tuvimos que enfrentar un poco a esta búsqueda que le contaba a Paula ayer, una búsqueda muy desde más de la curiosidad que de cualquier proceso científico. Entonces fue como un poco como nos tiramos a la piscina en este campo biomaterial que no teníamos mucha idea y que estábamos explorando y un poco investigando. Y eso nos arrojó una serie de experiencias que cuando dijimos, bueno, esto en verdad no lo podemos ver solo nosotros porque no tiene sentido, o sea, son demasiadas dimensiones que hay que incorporar. Y empezamos a incorporar a estas personas de ámbitos diversos, o sea, están ahí puestos, claro, el Esteban, la Gaby, que vienen del área más científica, y otras personas que vienen de áreas más antropológicas, otras de áreas más técnicas. Lo que pasó es que se nos mezcló la carga disciplinar, y en ese sentido es que en base a la experiencia que nosotros teníamos previamente, el científico o la mirada o la visión del científico bajó de peso, por así decirlo, porque como estas son prácticas un poco distintas, o no sé si distintas, pero emergentes, como no tenían ellos esa experiencia en el laboratorio de estudio previo y solamente tenían ciertos papers en inglés y que no sé qué, nuestra experiencia como de práctica tenía más valor que el otro. Se empezó a dar algo así. Y fue muy, muy bonito porque finalmente lo que hizo es como nivelar la cancha y decir, bueno, mis preguntas para la parte más científica o lo que entendemos por científico son igual de válidas que las que tú tienes, y lo mismo al revés, desde la área más científica, cómo ellos también aportan a nuestro entendimiento de lo que nosotros pensamos que de las aplicaciones o de... Entonces, creo que eso fue súper lindo porque finalmente yo me siento un poco más como científico y estos chiquillos se sienten mucho más diseñadores. Y esa mezcla, cuando yo hablaba como un poco de la democratización, tiene que ver también con eso, en cómo nosotros pensamos en colectivo, y lo que finalmente es nuestra experiencia lo que hace es formular preguntas que pueden ser formuladas ya no desde la disciplina, sino que desde campos que son un poco más como mezclados, más amebas, más borrando fronteras. Y eso por una parte. Y lo otro que me pareció súper interesante es que el tema de la referencia. No hay muy poca, y un poco lo que también decía Eldi, no hay documentación, hay muy poca documentación en español. O sea, uno se mete, no sé, si uno quiere darle a los estudiantes recetas, referencia a Materion. O sea, por más que tenga algunas pies en Chile, nosotros hemos aportado con algunas recetas. Una de las fundadoras trabaja en una universidad en Santiago. Es otra referencia, ¿no es cierto? ¿Cómo construimos desde un punto de vista latinoamericano nuestro propio marco teórico, como nuestras propias reflexiones? Yo creo que ese es un desafío tremendo, que cada uno desde su práctica, de su hacer, de su investigación, tiene como una cierta responsabilidad, y por eso es importante lo open, o está como no solamente en entregar la receta o simplemente como, sino que en cómo construimos una especie de visión, ¿no es cierto? Acá estamos construyendo una visión que viene a cambiar de nuevo esta idea como de cultura material. Yo creo que ahí es donde tiene sentido finalmente, por lo menos para nosotros, estoy hablando como desde el laboratorio, tiene sentido un poco lo que estamos haciendo. Eso. Genial. Adelante, Eldi. Entonces, después hacemos unos comentarios. Bueno, sí, me gustaría un poco ah, como agregar algunas cosas sobre lo que Alejandro ha dicho. Y es que realmente eh, creo que lo que hemos basado ahora la conversación de esta última pregunta es desde la visión en la que el diseñador toma la posición de maker, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar de que
no solo existe esa postura o ese rol que el diseñador tiene que tomar. También el diseñador puede tomar una postura de crear, pero no crear materiales, puede crear herramientas, puede crear estos marcos de los que hablamos, puede crear estos lineamientos en lo que otros diseñadores y la gente de otras disciplinas puedan utilizar para poder transmitir conocimiento. Entonces, claro, creo que es súper importante decir de que yo me he encontrado en esta posición en la que en algún momento, porque no encontraba estos marcos y estos lineamientos para poder transmitir mi conocimiento a las demás personas en mi comunidad, tuve que crear una herramienta que es digital, que yo como maker, como diseñador, en algún momento no me veía porque yo siempre quería estar como haciendo cosas con mis manos, ¿no? Bastante hands-on. Y luego darme cuenta de que necesito crear esta herramienta web para que la gente pueda, para que mis estudiantes puedan, por ejemplo, poder saber cuál es el impacto ambiental de una impresión 3D, que es algo que en ese momento no había. Y entonces creé esta calculadora que es online, porque lo que hay online normalmente es una calculadora que te mide tu huella de carbono si es que viajas en avión o en carros, pero nunca si es que prototipas algo. Entonces yo quería saber, por ejemplo, estoy hablando de sostenibilidad como diseñadora y decía, ok, esta pieza que he cortado al láser, ¿cuál es el impacto ambiental de esta pieza de corte láser? No lo sé y no había ninguna herramienta que me ayude a poder calcular o por lo menos estimar su huella de carbono, cuánta energía se ha utilizado para crear esto. Entonces al final me tuve que pasar más de 6 meses entre creando esta herramienta online, trabajando con gente que trabajaban con diseño web y con una profesora de manufactura sostenible para entender cuáles son todos esos procesos de ciclo de vida que involucran poder hacer un corte láser de una pieza. Entonces, ahí me encontraba en un punto en el que ahora estoy creando una herramienta que en realidad es un puente entre el maker y este otro tema de impacto ambiental que para la parte de manufactura es importante. Entonces vamos a tomar distintos roles. Los diseñadores no siempre vamos a ser makers, a veces vamos a involucrarnos en parte teórica. Y algo que mencionaba Alejandro era de que realmente las referencias que existen para Latinoamérica están casi todas hechas en inglés. Y es que es así porque las conferencias hay el dinero o los fondos que existen para investigación en el extranjero es mucho más alto que en Sudamérica. Entonces, hay muchas más conferencias y los países en donde estas conferencias se realizan, pues se habla inglés. El inglés es el idioma que todo el mundo fuera de Sudamérica habla. Entonces, realmente yo creo que es una limitación, pero al mismo tiempo es una oportunidad para gente como yo que tengo la oportunidad de estar fuera del país, de poder crear herramientas que puedan servir para mi comunidad en Perú y crear este como puente. Y algo que solo para terminar, que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, mi último proyecto de investigación ha sido en colaboración con personas en Ámsterdam, pero justamente se trata sobre crear una plataforma en la que se valore mucho los materiales hechos con prácticas locales, lo llamamos como, se tratan, es eco-materials, es como, ya, librería de materiales locales y cómo poder dar esta herramienta que es como imagínense como un software en la que cualquier persona, cualquier diseñador, cualquier laboratorio que tenga una librería de materiales puede utilizar este software para documentar paso a paso todos sus procesos que han tenido para crear el material final y que luego entre librería de materiales de distintas localidades se puedan comunicar y compartir recetas, pero de una manera mucho más sencilla, que es algo que ahora no tenemos, ¿no? Normalmente aquí le tienes que mandar un email a alguien que de que quiere saber algo y a veces nunca te responde. Entonces, por ejemplo, eso es algo que es lo último que hemos hecho, como un software. Bueno, las personas en Amsterdam hicieron el software y nosotros lo hemos testeado con estudiantes de diseño en Estados Unidos y también en Europa. Entonces, esas son cosas que quería mencionar, que es como vamos a tomar distintos roles. No siempre vamos a ser los makers, pero alguien tiene que tomar ese rol. Y bueno, eso es todo. Yo creo que por eso mismo de tener que tomar diferentes roles es la razón también por la que de una forma u otra
nosotros, puedo decir, los cuatro que estamos aquí, igual sentimos una responsabilidad, por ejemplo, con estudiantes, ¿no? Con la enseñanza. Yo sé que también, Alejandro, tú enseñas, Ángela, evidentemente con todo el grupo de investigación y la academia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los diseñadores, y no solo conectan entre disciplinas, sino como mencionas, Eli, entre lugares, ¿no? Entre geografías, entre regiones. eh, y quería un poquito también tomar esto claro, no hay siempre referencias en español, o más bien casi que no hay, y un poco recordando también lo que dijo Ángela hace un rato, que a través de los textiles podemos descolonizar, ¿no? Podemos decolonizar. Entonces, eso me parece muy interesante porque también durante el Congreso tuvimos hace un par de días un panel que era justamente una reflexión sobre estos ya 200 más años que llevamos casi todos los países de Latinoamérica, de independización ¿no? de cuando no éramos independientes, digamos, ¿no? Entonces, de hecho es interesante pensar en cómo podemos recentrar los discursos o hacer nuevos discursos a partir de otros desplazamientos, ¿no? Donde nosotros ya no, quizás no somos el sur, o sí somos el sur, y más bien el sur, algo que también se hablaba al inicio del Congreso, ¿no? ¿Qué significa sur y qué significa norte? Que la decana mencionaba, ¿no? Todos decimos vamos a buscar nuestro norte, necesitamos encontrar nuestro norte, y esa es una expresión que se usa, ¿no? Entonces eso de hecho también lo podemos pensar aquí, y en el sur hay muchas especies y muchos materiales y muchísimos puntos de partida. Así que sí, retomando un poco lo que estábamos comentando hace un momento, tengo como surgen muchas ideas en la mente, ¿no? Sobre estas oportunidades de colaboración. Y bueno, quería saber un poquito también, quizás un poquito retornando un momento con Eldi, respecto a estas colaboraciones con científicos o con otras personas de otras, digamos, que hacen otras actividades. Ángela y Alejandro mencionaban un poco sus experiencias sobre cómo se podía abrir el diálogo. No sé si en tu caso también has tenido ese tipo de experiencias. Si trabajas constantemente con un mismo grupo de personas, o si quizás en cada proyecto vas buscando a diferentes conocimientos, digamos. Bueno, sí, realmente siempre he trabajado en colaboración con gente de otras disciplinas. Yo creo que la riqueza de un proyecto de investigación muchas veces se encuentra en conectar las piezas, y muchas veces me he encontrado en esta posición de yo ser el puente o ser la traductora de conocimiento entre un área y la otra. O sea, muchas veces estaba como en el medio de dos disciplinas, de tres disciplinas, traduciendo lo que estaba aprendiendo en la clase en una clase que estaba tomando con una profesora de manufactura sostenible, y entendiendo qué significa el rendimiento y muchas cosas de ingeniería y de manufactura que yo desconocía, y luego teniendo que traducir eso a mi mentora que tiene background en computer science, en ciencias de la computación, en programación y wearable technology, y tener que traducirlo de una manera en la que pueda parecerle relevante. Entonces yo pueda seguir trabajando en mi proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, creo que ese rol de ser un traductor entre campos, entre áreas de investigación, es una habilidad que yo no sé si lo tenemos todos los diseñadores, pero con los diseñadores con los que yo he conversado, es como todos en algún momento hemos tomado ese rol. Creo que quizás es algo que ya es como parte de nuestras habilidades, ya sea el tipo de diseño en el que nos hemos desenvuelto, pero sí, em, no sé, algo que quizás aquí me gustaría agregar era de que
hay muchos temas de investigación, especialmente de esta universidad de TU Delft, que tiene mucho que ver con la experiencia material. Em, y lo que yo creo es de que es una limitación, definitivamente el idioma es una limitación, pero al mismo tiempo es un reto, ¿no? Es un reto que si desde temprano, desde la etapa educativa de la persona, la educación no se vuelve, el lenguaje, el idioma no se vuelve una barrera, creo que no habría ningún problema. O sea, para mí no lo tomo como limitación, sino más bien lo tomé como oportunidad. Poder hablar un idioma, entender un idioma diferente es comunicarte con las otras personas y entender también como su carga cultural, ¿no? Entonces, trae muchas más cosas que solamente comunicarte, sino que también entiendes el contexto. Y es una oportunidad grande. Y yo me imagino que es exactamente igual para la gente que yo sé que siempre hemos visto en Sudamérica muchos extranjeros viniendo a estudiar cosas en nuestro país, a menos en Perú teníamos estudiantes de intercambio y ellos han tenido que también tener ese reto para poder entender cómo funcionan las comunidades andinas, cómo trabajan. Entonces es viceversa, pero bueno, a final de la historia, creo que si lo vemos como oportunidades, vamos a como poder avanzar y construir sobre eso. Alejandro quiere opinar, creo. Sí, no, esa era que creo que no se entendió bien lo que quería decir, porque no era sobre el lenguaje, o sea, no tengo problema con aprender o no un idioma. Justamente lo que tú hablas antes, que era la documentación. No existe, y quizás me tengo que explicar mejor, no existe documentación del trabajo, o existe muy poca documentación del trabajo que se está realizando en la experimentación de biomateriales y biofabricación en Latinoamérica, y creo que me parece demasiado relevante empezar a generar eso y compartirlo, y que eso se transforme en una base de marco teórico que nos permita, como en la experiencia latinoamericana, de tener una voz relevante en los desafíos de cambio climático, los desafíos como eh, de un poco de esta nueva cultura material. Yo creo que es eso lo que a mí me interesa, que un poco desde el laboratorio hemos tratado de, de justamente tratar de hacer bajadas que sean más democráticas, porque no es simplemente el lenguaje, no es simplemente que el paper sea en español o en inglés, es que en el fondo, algo que nombraba Paula también, es que quizá en el fondo ese lenguaje es demasiado específico para que pueda ser entendido por cualquier persona que no pertenezca a un ámbito académico muy particular. Y eso habla de una cierta... Yo estudié en la universidad, no sé qué, bla, bla, bla. Es una élite, somos una élite. Y cómo esa élite, cómo democratizamos para que todo ese conocimiento pueda ser eh, un poco usado a favor de este bien común. Y ahí es donde yo creo que la documentación de todos estos espacios, de todos estos makers, de todas estas experiencias de biomateriales y biofabricación resulta como tan relevante. Y creo que esas plataformas que tú estás también construyendo, creo que también debiesen empezar a aparecer eso acá, eh, con nuestro contexto, finalmente, como con nuestras dificultades, con nuestros desafíos. Y así esos desafíos también van a aparecer en todos los lugares del mundo, pero como también desde Latinoamérica, con toda esta historia que tenemos, con todos estos desafíos, con lo que decía justamente Paula, de que por qué no podemos decir tenemos que buscar nuestro sur, cómo nos transformamos en eso. Y creo que justamente parte de la respuesta podría ser empezar a documentar este trabajo y tratar de llevarlo a todos y todas, ¿no es cierto? Como democratizamos un poco esta experiencia, y por lo menos para el laboratorio ha sido uno de sus desafíos. Y por eso trabajamos mucho en recursos audiovisuales, videos, hacemos entrevistas, tratamos de sacar manuales, y un poco que el paper no sea el único camino de difusión y de mediación que existe como con las investigaciones y proyectos.
Sí, creo que ahí el paper sirve para, digamos, hacer una especie de validación en la comunidad científica, pero claro, a veces pareciera que ahí dicen YouTube, TikTok, podcasts, quería mencionar que hay, o sea, claro, hay diferentes maneras de validar lo que estamos haciendo y de hecho a veces podría parecer que este panel, porque hay muchos paneles en este evento, ¿no? Y que este panel pareciera a veces muy nicho, ¿no? ¿Qué es esto tan experimental, biodiseño, ¿no? Pero en realidad lo que creo que a partir de lo que comentan, estamos tratando de decir desde diseño más naturaleza es, aquí estamos, aquí estamos las personas, estamos todas las especies, y el futuro del diseño se puede ver a partir de todo esto, ¿no? Se puede tejer a partir de todo esto, y hay muchas oportunidades para entrelazar todos los demás ámbitos que, con los que tiene que ver el diseño. De hecho, también si pensamos en la escritura, ¿no? La escritura per se no es una práctica que vino de nuestro lado del mundo, la escritura misma vino de otros lugares, ¿no? O en todo caso la escritura, por lo menos habla de la parte como incaica, ¿no? O sea, la escritura no hay escritura en el imperio inca, y entonces cómo se comunican las cosas, o cómo se comunican las cosas en culturas ancestrales, hay otros lenguajes, ¿no? La ilustración botánica no fue nuestra herencia, ¿no? Muchas especies tienen nombres por otras razones, o tienen nombres por científicos que vienen de otros lugares. Antes de darte la palabra, Eldi, quería dejar quizás un momento para Ángela, no sé si querías comentar algo al respecto también. Bueno, pensaba un poco acá que voy a hacer el puente entre las dos visiones, haciendo mi rol. Bueno, pensaba un poco de verdad en la teoría de Arturo Escobar, en los territorios de diferencia. Porque de todas formas, digamos que si lo vemos ahí, sí voy a valerme totalmente de esos conceptos, si lo vemos como el pluriverso, como todos los mundos posibles que hay. Claramente hay unos más tecnológicos que otros y todos tienen como sus dinámicas, sus mecanismos, ¿no? Pero yo interpreto un poco, y acá quiero hacer el puente, es porque dentro de las posibilidades, o sea, si nosotros estamos como en un sitio como este, intentando construir prácticas de diseño a través de los materiales, con productos, con personas, pues debemos situarnos y establecer la diferencia. Entonces yo en esa medida pienso en que es hilar, y utilizando también lo textil, hilar las fibras nuestras, tejer lo nuestro. Y en esa medida construir los marcos teóricos también desde aquí. Yo creo que hay algo que es una realidad, y es que hemos, pues claro, al tener mayor información, ¿sí? En sostenibilidad y en materiales en inglés, claramente también es porque se produjo más allá, y en sostenibilidad vienen más desde teorías desde otros lugares, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Asia. Entonces también es la necesidad de empezar a construir lo propio. Yo lo veo más como eso, y el lenguaje es fundamental, porque es que lo que no se dice se oculta. Y chévere que lo hablemos en nuestro idioma, que lo recuperemos. Entonces yo lo veo por ahí, lo veo como un mundo posible, lo veo como, y me parece adicional que no significa que no veamos afuera o no reconozcamos lo de afuera o lo veamos como malo, porque sería también una visión pues obtusa, ¿no? No lo es, no lo es, o sea, y ahí también digo, no es por ese lado, sí, no es cuestión de traducción, no es cuestión de no negarse al inglés o negarse a una cultura, no, creo que el tema es más bien reconocer, leer y situar y saber filtrar, saber si funciona o no funciona. Entonces yo creo que quería hacer el puente porque yo lo estaba viendo acá, yo estaba súper entretenida viéndolos y pensaba en eso, pensaba realmente, claro, no es de ponernos, es de ponernos más bien a construir de verdad nuestros marcos desde nuestras lógicas, desde nuestros mundos. Seguramente tenemos diferencias grandísimas nomás entre nuestros países, siendo cercanos, siendo andinos, estamos conectados por la cordillera, o sea, ahí tenemos literalmente
estamos conectados y habrá diferencias. Entonces yo veo eso, veo que hay que tejer desde acá y hay que tejer la sostenibilidad desde donde se está. Gracias, Ángela. Ahí menciono un comentario de Pablo Canelo, estudiante, que dice: la globalidad se debe tomar con calma y poner más atención a la realidad local, que ofrece muchas oportunidades, entre paréntesis, problemas. Pero ya nos subimos al tren global y hay que bajarse y atender la casa. Un poco en relación con lo que han estado conversando. Hay una pregunta de Juan Montalbán, que quizás la dejo bueno, a Eli o a Alejandro. Muy interesantes perspectivas. Tengo una pregunta reflexión. ¿Qué podría salir mal en el abordaje de la naturaleza desde el diseño? ¿Cuáles son los cuidados o preguntas éticas a tomar en cuenta al momento de trabajar con naturaleza? Siento que hay una línea interesante entre trabajar con la naturaleza e instrumentalizar la naturaleza. ¿Quién quisiera comentar sobre esta reflexión? Importante, ¿no? Él iba a responder, o sea, iba a hablar antes. Ok, pensé que quería responder. Ah, bueno, creo que el hecho de trabajar o la práctica de trabajar con organismos vivos es algo relativamente reciente. Entonces, justo las preguntas que que Juan menciona en el chat, son las preguntas que la comunidad se empezó a hacer también. Y la comunidad de biodiseño, justamente en estas conferencias anuales que existen, está tratando de abordar todo eso. Entonces está tratando de crear, se ha hecho preguntas como de bioseguridad, que mucha gente, por ejemplo, cuáles son prácticas, ¿cuál es la palabra? Estoy tratando Como de buenas traducir. prácticas. Mm, sí, seguras, ¿no? Prácticas seguras que se debe tener cuando se trabajan con organismos con los que no se han trabajado antes. Si estás trabajando con bacterias, ¿qué prácticas deberías tener en tu espacio de trabajo que te permita estar seguro de que tú no te enfermes, no te infectes y todos esos riesgos que existen? Entonces, actualmente en la comunidad de biodiseño, yo sé que ya existen comités que, por ejemplo, han hecho el primer draft el año pasado en el Bio Summit. Hicieron el primer draft de prácticas de bioseguridad, ¿no? Cuando se trabajan con estos tipos de organismos, con también materiales que pueden ser, que pueden, que son, perdón, que pueden reaccionar a distintos, hay componentes químicos, cosas así. Y también existe otro comité dentro de la comunidad que está ahora pensando en las prácticas éticas, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros como colaboramos con el organismo vivo y en qué otros puntos como queremos cambiar toda la estructura o la función natural que tiene ese organismo vivo, qué parte es ética, qué parte no es ética, y eso va a tomar todavía, o sea, quizás hay como los primeros borradores de cómo podrían hacerse estas prácticas mejores, pero eso va a depender de toda la comunidad. No hay una sola persona que diga, esto es así, ya está, eso va a ir tomando forma poco a poco con los miembros que somos los que actualmente trabajamos con este tipo de, de organismos. Pero sí, me parece genial que Juan tenga la pregunta, es como es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento mientras trabajábamos y se está tomando como cartas en el asunto actualmente. Claro, porque pareciera plantear escenarios de ciencia ficción, pero en realidad si vemos incluso la pandemia que estamos actualmente viviendo, ¿no? Venía de otras especies este virus, y entonces ahí también nos podemos poner a pensar en qué prácticas podemos replantear, no solo desde el diseño, sino desde diversas disciplinas que abordan eso. Hay una pregunta de Fátima Valer, saludos Fátima, que quizás la podría responder Alejandro. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con residuos industriales orgánicos para la elaboración de nuevos productos?
no sé si productos o materiales podría ser también. Sí, voy a quizás también tomar un poquito del anterior, solamente para decir que creo que es súper importante y creo que es el desafío más grande el cómo podemos crear con la naturaleza. Por lo tanto, el ejemplo que mostró Eldi del Silk Pavilion, para mí es uno de los referentes como más interesantes, porque en el fondo pone en evidencia en una construcción, en un domo, ¿no es cierto? Tiene una cierta escala y logra como nosotros participamos, los humanos participamos de una parte, el otro organismo, el gusano desea en otra, y que en conjunto logran construir algo que material usable, entre comillas, es una demostración, pero como que a mí eso me hace proyectar y mirar el futuro eh, como que el desafío va para allá, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos co-crear con la naturaleza. Ese proceso de co-creación es lo que eh, creo que estas prácticas de biofabricación eh, presentan un gran desafío. Y ahí, porque si no, la parte también como más extractivista de tener la naturaleza como una... es la misma lógica que ya venimos arrastrando y por lo tanto tenemos que tratar de evitar, ¿cierto? O sea, si es que yo quiero hacer un bioplástico de alga y consumo para, o extraigo todo el alga de la costa de Chile solamente para hacer bioplásticos que sirvan para todo el mundo, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, los equilibrios, la co-creación, un poco, yo creo que esos son los desafíos y las reflexiones que guían el proceso de biomaterial y biofabricación. Y respecto a los de residuos agroindustriales, sí, o sea, se ocupa, por ejemplo, para el trabajo con micelio, con hongos, se ocupa, y se ocupa principalmente como alimento para que el micelio, de alguna manera, em, pueda construir la forma que se está definiendo, ¿no es cierto? O, por otra parte, nosotros lo que hacemos es que bioaglomeramos. Eso significa que extraemos un polímero, ya sea de almidón, ya sea de alga, incluso gelatinas se pueden extraer artesanalmente con desechos de peces, los que vivimos cerca de la costa, por ejemplo, y eso en el fondo se aglomera, se junta con un filler, con un relleno, que puede ser un desecho agroindustrial, y con eso genera nuevas formas. Entonces, sí, se hace, es parte de lo que trabajan los biomateriales, y eso, ¿sí? Exacto, el residuo como un nuevo, justamente él lo dijo. Y es parte como de lo que busca también esta economía circular, ¿no es cierto? Es como que la materia se mantenga en circulación, que en el fondo trate de no llegar al vertedero, porque sabemos que el vertedero es, y esa acumulación genera gas metano, CO2. Súper, súper. Yo creo que Fátima queda muy contenta, Juan también, y ya se nos va el tiempo, increíblemente. Quizás para que cada uno dé sus comentarios de cierre, voy a mencionar una última pregunta, pero solo como para que todos den sus reflexiones de cierre. Mayumi Noborikawa, saludos Mayumi, pregunta por Facebook. Hablando de democratización, actualmente las personas que tienen la oportunidad de migrar al consumo responsable son un público reducido. ¿Cómo podemos generar desde el diseño la deseabilidad y accesibilidad necesaria para que el uso de productos sostenibles basados en el biodiseño y la economía circular sean parte de la normalidad para la gran mayoría? Y con eso los invito también a dar como sus comentarios de cierre. ¿Qué me puede contar, por ejemplo, Ángela? Gracias. Bueno, yo me iría a la visión sistémica, al entender, y en esa visión sistémica incluso la visión casi que como si fuera celular, como que en sistemas, hay que actuar en sistemas pequeños y en esas visiones localizadas, y cuando los cambios estructurales se dan cuando hay conciencia. Mientras no hay conciencia y no hay conocimiento, no hay cambio.
Entonces, crear o traer discursos o traer materiales o lo que sea, hay que sea sostenible, perdón, habría que entonces compartir ese conocimiento, la visión crítica, para que exista un cambio estructural y por ende una práctica crítica, exista cambio. Entonces creo que debe ser de menos a más y los sistemas van creciendo. Me iría por eso, todos los son sistemas para mí en términos de sistemas sociales, culturales, biológicos, y sería por ahí. Entonces, bueno, me despido también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Qué valioso. Ahí Juan también comenta, tal vez lo que necesitamos insertar en nuestra estructura social son hongos que reinserten la materia desperdiciada en el ciclo de vida. Eldi, que nos cuentas como comentarios de cierre. Me da un poco de gracia lo de hongos, que me hace pensar en los hongos alucinógenos, para poder pensar e imaginar mejores futuros. Bueno, am, creo que yo coincido mucho con lo que dice Ángela. Es más de un actor, ¿no? Son muchísimos actores los que están involucrados para lograr un cambio. Y el cambio no solamente no se genera como desde afuera hacia adentro, como, ok, aquí está mi producto y porque lo ves lindo y porque es sostenible o lo llamamos verde, la persona va a cambiar de mentalidad, sino más bien los cambios pienso que se generan desde adentro hacia afuera, como cuando la misma persona reflexiona sobre sus propios métodos, formas de consumo, la misma persona reflexiona acerca de sus desperdicios, de lo que representa la misma persona en el universo y entonces yo creo que ahí es donde muchas, como muchas de las formas en las que nosotros intentamos mostrar posibles eh, y distintas formas de crear cosas, eh, toman toman acción. Por ejemplo, para los que saben más, para los que están más involucrados en la academia, dirán, ok, las nuevas investigaciones, los papers, recuerdo que leí por ahí un comentario de alguien que mencionaba, existe este startup que está creando leche, pero ya no de vacas. Entonces, personas que tienen acceso, o sea, acceso a ese tipo de información, se van a nutrir de la parte científica, ¿no? De cuando nosotros creamos cosas, publicamos. Pero la gente que está mucho más, que forma otro grupo de personas, que son las que de repente están más relacionadas a social media, que están como más en la parte digital. Para ellos, las formas en las que les van a ayudar a poder como crear conciencia, de repente va a ser a través de fashion shows, como de las pasarelas de moda. Van a ver, oh, esta diseñadora o esta actriz famosa está utilizando un vestido impreso en 3D y que ha sido impreso no con este material, sino con un material que ha sido un residuo. Entonces, hay distintas, las exhibiciones, la gente que está más como en la parte de arte se encontrará inspiración en obras de arte, en objetos que están en un museo o en estos como exhibiciones itinerantes. Entonces, yo creo que los diseñadores que somos actores y somos parte de este cambio, trabajando en estos distintos lugares, de alguna forma vamos a poder llegar a toda esta comunidad y que sea esto más democrático. Eh, bueno, eso, yo creo que con eso termino mi participación y muchas gracias. Increíble. Gracias, Eldi. Alejandro. Sí, creo que es súper importante que en el fondo todos estos desarrollos no terminen siendo productos de lujo. Creo que sería lo peor que nos puede pasar, es que que finalmente todos estos desarrollos terminen siendo solo para algunos pocos y que este gran cambio que necesitamos no lo alcancemos a lograr, ¿no es cierto? Y para eso hay que trabajar mucho en cómo se escala esto, para tratar de mantener un poco esa proporción, potenciando esta innovación, porque son innovaciones, como que es algo que tiene un valor, pero cómo lo mantenemos
en esta... en algo que pueda ser abierto, democrático y que de alguna manera permita que se genere un cambio. Y complementar a eso que justamente es fundamental visibilizar todos los puntos, todas las partes que conforman la cadena de una producción biomaterial o de biofabricación, para sensibilizar todos los ámbitos. No solamente pensando en el consumidor final, sino que también en la gente que va a participar, las comunidades que van a participar en la parte de la extracción de alguna polímero o materia base, en quienes lo van a fabricar. Entonces, un poco trabajar en conjunto, como ese pensamiento colectivo creo que es fundamental. Y cómo también desde nuestras prácticas nosotros ponemos en valor esos otros elementos y no simplemente es, en nuestro caso, Labba que saca un material, sino más bien es como es una cadena que adquiere valor y por lo tanto empleo y por lo tanto visibilidad y por lo tanto... y eso creo que finalmente es lo que yo trataría como de dejar como última idea, es que tenemos que construir otras matrices productivas, otras matrices de creación material que permitan, como decía Ángela de Escobar, que es como nuestro ídolo también, construir distintas alternativas, ¿no es cierto? Construir diversidad, ¿no es cierto? Está como, bueno, para no alargarme más, pero es eso, es como esta diversidad tenemos que aplicarlo a los materiales, tenemos que aplicarlo a las estructuras productivas, tenemos que aplicarla un poco al desarrollo territorial para poder producir un cambio que de verdad afecte el camino que estamos siguiendo hoy, que es nefasto. Increíble. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a los tres. Construyamos diversidad. Muchísimas gracias, Ángela, Eldi, Alejandro. Nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que ha sido una fantástica conversación y estaremos en contacto seguramente. Así que muchas gracias a los tres. Ahora voy a pasar a más bien presentar el siguiente panel que viene, que es el último panel de este ciclo de paneles de diseño y desarrollo latinoamericano del Congreso. Viene el panel 9, que se llama Diseños, Sociedades y Futuros, que creo que va a empalmar súper bien con lo que acabamos de estar conversando. Justamente tiene que ver con qué va a pasar de ahora en adelante, ¿no? Les presento a su moderador, que es Juliano Felizardo, docente de Arte, Moda y Diseño Textil de la PUC. Juliano es diseñador de moda con maestría en Ciencias del Lenguaje por la Universidad del Sur de Santa Catarina, UNISUL, y actualmente lleva un doctorado en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es profesor en tiempo completo en la carrera de Arte, Moda y Diseño Textil. Sus investigaciones están relacionadas al tema de género en su cruce con las nociones de clase y raza en la moda sudamericana desde la teoría queer. Antes de mudarse al Perú por su doctorado, fue profesor de diseño de moda en la Universidad del Extremo Sur catarinense y del Instituto Federal de Santa Catarina, habiendo empezado a dictar clases en el 2010. Así que le doy el pase a Juliano. Bienvenido, Juliano, y a los panelistas del panel 9, a los de... Y te dejo. Muchas gracias, Juliano.